Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Jennifer Vargas, hoy por Alejandra Forero. Iniciamos nuestra edición de hoy en Aruba, donde la unidad de guardacostas realizó una doble detención de 2 indocumentados en el momento en que ingresaban a la isla. 2 personas indocumentadas fueron detenidas en el momento en que intentaban entrar ilegalmente en un bote a la altura de Baby Beach en San Nicolás. Los hechos sucedieron algo después de la medianoche. Durante la detención también se logró decomisar un cargamento de droga. No se conoce qué tipo de droga era ni su proveniencia. 2 mujeres también formaban parte de este grupo. Sin embargo, ellas lograron huir de la policía. Padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa realizaron una marcha en Guerrero para exigir la presentación de sus hijos. Esta es una de las 3 caravanas de padres y familiares que recorrerán 6 estados de este país para reunirse con asociaciones civiles. Los 3 prevén llegar el 20 de noviembre a la Ciudad de México. Por otro lado, México ya ha empezado a reconocer que este caso no solo le traerá consecuencias negativas a México a nivel de opinión pública, sino también a nivel internacional y económico. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, admitió que sería una ingenuidad decir que no va a tener un efecto en la economía. La situación, dijo, puede llevar a que compañías tomen decisiones sobre inversión y contratación de empleos en México. Naturalmente, estos hechos le han dado la vuelta al mundo y han sin duda marcado la opinión que se tiene del país. Varios líderes del G20 y organismos internacionales comenzaron a llegar a la ciudad australiana de Brisbane para la cumbre de este organismo internacional que se celebrará durante el fin de semana, entre ellos la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. El primero en llegar al G20 fue el presidente sudafricano Jacob Zuma, quien aterrizó el martes en solitario en Brisbane, ciudad que actualmente se encuentra resguardada bajo fuertes medidas de seguridad y más de 6.000 policías de Australia y Nueva Zelanda. Medios australianos informaron esta semana de la presencia de barcos rusos al norte de Australia, lo que fue confirmado por el ministro de Defensa en un comunicado en el cual aseguró que él se está vigilando el movimiento de esas naves. También se aclaró que esta presencia es completamente consistente con el derecho internacional de los barcos militares a ejercer su derecho de navegar por aguas internacionales. Australia, a cargo de la presidencia este año del G20, impulsó el objetivo de crecimiento de un 2% por encima de los pronósticos para el próximo lustro, que después fue rebajado a 1,8%. El miércoles, el jefe de la Oficina del Tesoro de Australia, Joe Hockey, dijo a la cadena local ABC que el G20 no puede permitirse apartarse del objetivo de ayudar a crear un empleo. En Chile ya no protestan solo en las calles, también lo hacen en el mar. Los pescadores de Quintero salieron nuevamente a manifestar su descontento, acusando nulo avance en las soluciones del derrame de petróleo en la bahía. En alta mar, los pescadores de Quintero bloqueando el paso de un buque que cargaba combustible. Así de radical fue la protesta, desde todos los frentes querían hacerse escuchar. Una decena de embarcaciones rodeó la nave, incluso llegaron a enfrentarse con las lanchas de la Armada que intentaron impedir la manifestación. Que reconozcan que del hecho de que no hay jibia en estos momentos se debe exclusivamente a la falta de oxigenación y limpieza del agua y los pescados no entran a la bahía, por lo tanto la jibia no tiene para alimentarse, ya ha emigrado. Parte de las acciones que han tomado los pescadores, cansados dicen de no poder trabajar a 1 mes y medio de ocurrido el derrame de crudo en la bahía y sin tener todavía ninguna solución sobre la mesa. Nosotros creemos que ese tipo de acciones no solamente no están permitidas, sino que ponen en riesgo a mucha gente y en ese sentido efectivamente hay una prohibición hoy día de un tipo de acción en el mar que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas. También han marchado por la ciudad, manifestación pacífica hasta el municipio para pedir ser partícipes de las mesas de trabajo. Piden mitigaciones económicas y la pronta autorización sanitaria para salir a trabajar. No hay pesca acá, no los dejan trabajar, no los dejan mover las embarcaciones tampoco. Así que no tenemos que hacer, pues. Nosotros tenemos todos los derechos para salir y sin embargo ahí los tiene el muelle, todo sucio, las embarcaciones, todas cochinas. Por ahora esperar que lleguen las soluciones, pero atentos dicen a las novedades. El puerto de Quintero se mantiene con reforzada custodia de la Armada para evitar nuevas protestas como esta, porque los pescadores siguen en pie de guerra.
En Ecuador, personas privadas de la libertad grabaron el álbum Sueños Libres. Esta es la historia de los internos del Centro de Rehabilitación de Guayaquil. Darle inicio a esta presentación. El escenario estaba listo y el público también. Al sitio llegaron los camarógrafos, los periodistas, los fotógrafos y los familiares de los artistas. Y el show comenzó. Una colilla de cigarro más. Zelda. La única diferencia entre ellos y otros intérpretes es que son personas privadas de la libertad, es decir, internos del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. A lo largo de 4 meses y acompañados por músicos y cantantes ecuatorianos, grabaron el álbum como los expertos, con estudio de grabación, con micrófonos y equipos profesionales. Algunos ya tenían experiencia cantando, otros encontraron esta vocación aquí. Sentir un premio a tantas horas de ensayo, a tantas ilusiones, a tantas ganas de demostrar que así se puede cambiar cuando uno quiere. El álbum se titula Sueños Libres y decíamos que los habían acompañado en el proceso de grabación profesionales. Ellos los asesoraron dándoles clases de canto y también ayudándolos en las composiciones. Nelly Pazmiño es una de ellos. Hay hartísimo talento, es un sinnúmero de personas que tienen muchísimas cosas por dar, que se incentivan, que refugian todo capaz sus sentimientos, sus sensaciones a través de la música. La ministra de Justicia, Lady Zúñiga, explicó que se organizaron concursos internos para encontrar a los más talentosos entre los detenidos. La presentación de hoy cierra este primer episodio que quieren replicar en todas las cárceles del país. Que no solamente habían perdido su libertad, sino su dignidad dentro de el sistema caduco carcelario que teníamos. Por primera vez le ha dado oportunidad de acceder a procesos de rehabilitación. Ese es uno de los mensajes. El álbum tiene 8 temas, algunos inéditos y otros covers. Aún se tiene que definir exactamente cómo se va a distribuir el disco y cuánto se cobrará con él. Lo que sí se sabe es que el dinero recaudado servirá para destinarlo a otros proyectos en beneficio de los detenidos. Quedó claro que para ellos esto es un logro. Estoy muy contento por la oportunidad que nos dan aquí en la regional. Aquí los compañeros nos dedicamos a hacer música. Al final de cada canción aprovechaban para por unos instantes abrazar a sus seres queridos, a esos de los que ahora por cosas de la vida están separados, con los que esperan reencontrarse muy pronto y quizá cuando salgan del centro carcelario lo harán con una nueva ocupación bajo el brazo. Qué fuerza para hablar, qué bien. Yo todo el tiempo queriendo llorar. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se reunió con empresarios del estado de Georgia en Estados Unidos para fortalecer las relaciones comerciales y fomentar la inversión estadounidense en este país centroamericano. En su viaje por Estados Unidos, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se reunió con las cónsules de El Salvador y Guatemala a fin de construir un plan llamado Alianza para la Prosperidad, cuyo objetivo central es atacar de frente el fenómeno de la migración infantil. Salvador y Guatemala hemos trabajado juntos para construir un plan que llamamos la Alianza para la Prosperidad, porque queremos entender la raíz del problema. Cuando miramos los niños migrando en junio pasado, fue una cosa muy dolorosa. Además, en esta comparecencia a la que asistieron representantes de otras naciones que desean invertir en el país, el mandatario criticó el gasto enorme que hacen las autoridades estadounidenses para evitar que migrantes ingresen a su territorio, recursos que se pueden utilizar en el desarrollo del área centroamericana, indicó Hernández. Y quizás con menos del 10% de lo que ahora Estados Unidos está invirtiendo en los actuales programas para detener la migración de Centroamérica y de América Latina, con menos del 10%, más los recursos que ya estamos invirtiendo en Honduras, El Salvador, Guatemala, podríamos hacer de Centroamérica, convertirla de una región que ha estado con mucha violencia a consecuencia de las drogas, con pocas oportunidades. Podemos convertirla en una región en paz, próspera de oportunidades. Este es el segundo día de gira del presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, por Washington, cuyo objetivo es incentivar a empresarios para que inviertan en el país, y además de hablar con distintas autoridades para ver de qué manera se pueden reducir los altos índices de migración de niños, entre otros. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Rafael Ramírez, llegó a Argelia como parte de una gira que realizará por países productores de petróleo, donde insistirá en la necesidad de defender los precios del crudo para mantener la estabilidad en el mercado.
Ha sido una visita en Argelia muy interesante, muy importante. Hemos revisado nuestros temas de cooperación, hemos intercambiado nuestros puntos de vista sobre la situación del mercado petrolero, la necesaria estabilidad y la defensa del precio del petróleo, además de nuestros temas bilaterales que tienen que ver con las comisiones mixtas que tenemos con Argelia. Barbies agotadas por Navidades felices en Venezuela. Centenares de compradores barrieron con las existencias de las famosas muñecas Barbie que se vendieron a precios de ganga, como parte de una medida del gobierno para garantizar precios justos. 27.000 inspectores supervisarán los comercios de juguetes, ropa y alimentos y electrodomésticos en un plan denominado Navidades Felices, que para algunos economistas es un nuevo DACAzo. Se cumplió un año desde que el gobierno venezolano ordenó rebajar los precios de los electrodomésticos en Venezuela, lo que se conoce en el país como el efecto DACAzo, porque comenzaron con la intervención de estas tiendas llamadas DACA. Y ese efecto dejó así las estanterías de este y muchos otros comercios. Ahora el gobierno anuncia lo que han denominado el Plan Navidades Felices. Se lanza a la calle la Superintendencia de Precios Justos junto a la Fuerza Armada para garantizarle a los trabajadores, a las trabajadoras y a todo el pueblo, Navidades felices. En televisión el gobierno anunció la venta de muñecas Barbie a 550 bolívares, es decir, a $10. Pero en menos de una semana después del anuncio ya no se consiguen, solo de otro tipo y 5 veces más costosas. Y luego igual no tienes el producto, porque la verdad es que no está el producto para el consumo. Y tras el anuncio del gobierno de vender a precios regulados, tiendas como la transnacional Zara tiene que controlar a sus clientes, quienes esperan en largas filas a las afueras de los centros comerciales, donde incluso se observan golpes y empujones para poder comprar. ¿Y por qué vienes a hacer cola? Bueno, porque hay cola y hay que hacerla, pues. La Cámara de Comercio afirmó que el gobierno entrega dólares preferenciales a algunos y a otros no, lo que elimina la posibilidad de la libre competencia y quiebra a algunos comerciantes, ya que todos se ven obligados a disminuir los precios de los productos. Coloca al empresario contra la pared, porque si no acata la orden del gobierno, que es la orden de la propia ruina, entonces el empresario se ve tomado en sus instalaciones, expropiado e incluso puesto preso y multado. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Momento de un corte comercial, pero quédate en sintonía que ya volvemos con más aquí en Pulso Latino.